Muy buenas, a gusto, grande estar otra vez estar con ustedes aquí, aquellos que están estudiando conmigo las profecías que les he grabado, mandado. Y ahora les quiero hablar sobre unos puntos muy importantes que muchos no se les ha enseñado bien todas estas cosas, acerca de la función del incensario en el trono celestial, lo que significaba aquí en la tierra durante la función del santuario cuando estuvo en pie. Ese santuario, ese oficio es bonito que lo intentamos. Entonces, vamos a hablar la función del incensario del Apocalipsis capítulo 8. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera sobre el altar de oro, delante del trono, junto con las oraciones de todos los santos. La mano del ángel subió a la presencia del Todopoderoso el humo de incienso junto con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llevó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. El apóstol vio a un ángel que oficiaba un servicio en el altar dorado del incienso. Luego vio que el ángel tomó el incensario, después de llenarlo de fuego, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué servicio vio Juan? ¿Cuál es el significado de este evento maravilloso que muy pronto va a efectuarse? El apóstol vio la terminación del continuo en el templo del cielo, es decir, Juan vio la terminación de la intercesión corporativa en favor de la tierra. La terminación de la misericordia corporativa puede ser un concepto nuevo para muchas personas, por lo que vamos a examinar este importante tema. Aún muchos cristianos no entienden estas cosas. Muchos cristianos no son conscientes del hecho de que el plan de la salvación opera en dos niveles, el nivel corporativo y el nivel individual. Cuando la mayoría de los cristianos leen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se dan cuenta de que se trata de una declaración corporativa. El Eterno trata con la tierra como una sola unidad. Jesús reconcilió al mundo con el Padre a través de su muerte. Primera de Juan 2:2. El Eterno también trata con las personas como individuos. El punto es que llegará un día en el que se llegará a los límites de la paciencia del Todopoderoso por la violencia y la decadencia de la tierra. Cuando llegue ese día, Jesús dejará de interceder a favor del mundo como un cuerpo corporativo y estará la ira del Eterno contra toda la humanidad. Esta ira vendrá en dos fases, las 7 primeras plagas y las 7 últimas plagas. Durante las 7 primeras plagas, la salvación se extenderá a la gente de la tierra, pero en términos corporativos. La tierra misma estará condenada a la destrucción. Para entender la importancia y la seriedad del ángel que arroja el incensario a la tierra, necesitamos examinar 6 conceptos bíblicos que se combinan para dar sentido a este servicio sumamente importante. Primero, principio de la copa llena. El Eterno concede un periodo de gracia a cada grupo de personas a lo largo de la historia. Sin embargo, si ese grupo llena su copa de pecado con un comportamiento degenerado y violento, el Eterno actúa y destruye a ese grupo de personas. La acción que él toma es justa y equitativa. No es un acto arbitrario. En cambio, se basa en la ley eterna. Esta ley ordena que cuando un grupo de personas, incluso ángeles, llega al punto en que ya no se somete a las demandas del Espíritu Santo, ese grupo debe ser destruido. Mire este texto. Entonces yo le digo a Noé, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es un ser mortal. Sus días serán 120 años. Génesis 6:3. El Señor le dijo a Noé que su paciencia con la humanidad había llegado a su límite porque él vio cuán mucho era la maldad de los hombres en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Entonces el Señor le dijo a Noé que el fin del mundo ocurriría en 120 años y así fue. Muchos grupos desde los días de los antediluvianos han llenado su copa del pecado y el Eterno los ha destruido. El papel actual de Jesús en el cielo, repase este versículo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Después de haber provisto la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, lo cual puede salvar perfectamente a los que por medio de él se acercan al Eterno. Pues vive siempre para interceder por ellos. El punto de lo que estamos diciendo es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y sirve en el santuario, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por hombre. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay hombres que presentan las ofrendas prescritas por la ley. Sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, se le advirtió: cuídate de hacer todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 1:3, capítulo 7, versículo 25, capítulo 8, versículo 1, 2, 4 y 5. El autor de Hebreos dice que Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote y se sentó a la diestra del Padre después de proveer la purificación de los pecados. En la actualidad, Jesús sirve en el templo del cielo, el verdadero tabernáculo dirigido por el Señor, no por el hombre. Mientras que el templo continuo de Moisés era una copia o sombra de lo que está en el cielo. Por eso se le advirtió a Moisés que no debería desviarse del modelo que el Eterno le había dado, porque los servicios que se llevan a cabo en el templo terrenal deben ser exactamente paralelos a ciertos procesos que se llevan a cabo en el templo celestial. El Eterno nos ha dado un modelo de los procesos que ocurren en el templo celestial y debemos comprender estos procesos para poder apreciar las dimensiones de la salvación. La sabiduría de utilizar modelos es sencilla y poderosa. De hecho, la NASA lo hace con regularidad. Muchos de los satélites que giran alrededor de la Tierra tienen modelos idénticos en salas especiales limpias. De modo que si ocurre un problema en el espacio, los científicos pueden diagnosticarlo con precisión examinando un satélite idéntico en la Tierra. De manera similar, una vez que entendemos el funcionamiento fundamental del templo terrenal, podemos entender los servicios en el templo del cielo. 3. El modelo de la salvación. El modelo del templo terrenal tenía dos altares para enseñar a la humanidad que la salvación requiere dos niveles de expiación. El altar del incienso de oro se colocaba dentro de la primera sala del templo llamado el lugar santo y servía como altar corporativo. Los sacerdotes de Israel realizaban servicios de expiación por los pecados de todo el campamento en este altar cada día, tarde y cada mañana. El altar del holocausto de bronce se ubicaba afuera, cerca de la entrada del patio. Ese altar se usaba para expiar los pecados de los individuos, Levítico 4. Así que el Eterno erigió dos altares en el templo terrenal, cada uno con un propósito diferente, uno para la expiación corporativa y el otro para la expiación individual. Vayan entendiéndome eso, porque todavía esas dos cosas no se le han explicado a millones de cristianos. Está cometiendo un error grande al no hacerlo, porque tiene mucho contenido para lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. La mayoría de los cristianos entienden el papel del altar de bronce del holocausto porque es fácil entender que Jesús murió en nuestro lugar y en nuestro sustituto perfecto, el Cordero de Dios, Deuteronomio 15:21, 1 Juan 3:5. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no entienden que la ley de Dios exige la ejecución inmediata de los pecadores el mismo día en que peca, Génesis 2:17. Y la expiación ofrecida en el altar de oro del incienso representa una suspensión de la ejecución. Piensen en esto: los pecadores no son asesinados el día en que pecan por primera vez, porque Jesús comenzó la intercesión corporativa en nombre de la tierra antes de que naciera nadie. Cuarto, como los individuos se convierten en una corporación, Adán y Eva fueron creados como seres separados y distintos. Génesis 1. Cada persona fue dotada con la mitad del poder necesario para procrear. Génesis 1:28. Después de su matrimonio no perdieron su individualidad, sino que en cambio se convirtieron en oficiales de una unidad corporativa llamada familia. Ninguna persona pierde su identidad o responsabilidad ante el Eterno en el matrimonio. De hecho, la Biblia enseña que dos personas pueden estar casadas y una perderse y la otra salvarse. Lucas 10:34. De manera similar, un cónyuge puede ir a la cárcel y el otro permanecer libre. Así pues, una unidad familiar, según el Eterno, requiere la unión de dos individuos, un hombre y una mujer. La Biblia dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. La unión de un hombre y una mujer refleja la imagen del Todopoderoso. La deidad es una corporación formada por el Padre y el Hijo. Ellos forman una unidad familiar llamada Todopoderoso, Deuteronomio 6:4. Este
Este ejemplo paralelo es paralelo al dúo de un esposo y una esposa que se convierten en una sola carne. 5. Muerte súbita. El Eterno advirtió a Adán como presidente de la corporación humana que nadie debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El castigo por violar esta ley, dijo el Eterno, sería la muerte por ejecución el mismo día en que se cometió el pecado. Génesis 2:17. Debido a que nadie murió ese día, Génesis dice, y ha sido distorsionado de muchas maneras diferentes. Sin embargo, las escrituras son claras. El castigo por el pecado es la muerte súbita. La ley es eterna, no se puede cambiar. Sin embargo, el día en que Adán y Eva pecaron, su ejecución se pospuso temporalmente por circunstancias específicas. Consideremos las circunstancias especiales que permitieron que se suspendiera la ejecución. El pecado de Eva fue un delito grave de tercer grado. Ella fue inducida a pecar mediante engaño. El pecado de Adán fue un delito grave de segundo grado, ya que pecó voluntariamente debido a su amor por Eva. El pecado de Lucifer fue un delito grave de primer grado porque pecó desafiantemente. Los ángeles de Lucifer también pecaron desafiantemente. Como no hay expiación para un delito grave de primer grado, no se extendió una oferta de salvación a Lucifer y sus ángeles. Habían cometido el pecado imperdonable. Isaías 14, versículo 12 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18. Mateo 12, 31 y versículo 32. Por una razón legítima, el Eterno tampoco mató a Lucifer y a sus seguidores el día que pecaron. En cambio, lo expulsó del cielo permitiéndole vivir para que el pecado pudiera florecer durante un periodo de tiempo predeterminado. Por supuesto, al final de la era del pecado, Lucifer y sus seguidores serán aniquilados. De manera similar, Adán y Eva no fueron asesinados el día que pecaron. Sin embargo, al final de la era del pecado, todos los malvados serán aniquilados. La ley no se puede cambiar. Sin embargo, estas dos suspensiones temporales de la ejecución demuestran que el Padre es intencional y misericordioso en su administración de la ley. La Biblia enseña que hay tres tipos de pecado y tres grados de culpabilidad a los ojos del Todopoderoso. Brevemente, los tres tipos de pecados son los pecados de ignorancia, Levítico 4, 13, 14, el pecado accidental, Romanos 7, 19, 1 Juan 5, 17, y el pecado voluntario, Santiago 4, 17, Romanos 5, 2. Por supuesto, la pena por pecado es la muerte. Y esto explica por qué se utilizando machos cabríos en el día de la expiación. Un macho cabrío moría para pagar la pena por aquellos que habían transferido fielmente sus pecados al templo. El otro macho cabrío, el chivo expiatorio, moría como el responsable de la presencia del pecado en el templo. Alguien tiene que pagar por el pecado. Por otra parte, el grado de culpa está determinado por las circunstancias. Por ejemplo, si una persona es tentada a pecar, la culpa del tentador es mayor que la de la víctima. Mateo 18:6. Por lo tanto, la culpa de Lucifer al inducir a Eva a pecar fue mayor que la de Eva. Esto también me explica por qué la culpa de Adán fue mayor que la de Eva. Romanos 1:32. Adán no fue engañado por Lucifer como lo fue Eva. Por amor a Eva, eligió sufrir su destino. Adán no se presentó ante Dios y desafió una orden. Adán amó tiernamente a Eva y cuando vio que Eva había sido engañada, eligió sufrir su destino. Adán pecó voluntariamente, pero no pecó desafiantemente. Por eso el Eterno permitió que se invocara el plan de salvación en favor de Adán y Eva. Por otra parte, el Eterno se ocupó pacientemente del creciente descontento de Lucifer durante muchos años, hasta que llegó el día en que Lucifer desafió la orden directa del Todopoderoso. La posibilidad de salvación no se extendió a Lucifer y sus ángeles, porque su pecado fue premeditado, abiertamente desafiante. Incluso en nuestros propios tribunales diferenciamos el pecado de asesinato por grados de culpabilidad. Por ejemplo, el asesinato en primer grado es un asesinato premeditado, mientras que el asesinato en tercer grado se define como la falta de intención de asesinar. Al igual que el asesinato en primer grado, el asesinato en segundo grado es un asesinato premeditado. Pero la pena por el asesinato en segundo grado es menor que la del asesinato en primer grado porque las circunstancias determinan el grado de culpabilidad. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Las leyes creadas por un todopoderoso omnisciente no se pueden cambiar. Pregúntenle a las personas que están en el corredor de la muerte en cualquier expresión. Una suspensión de la ejecución no cambia la exigencia de la ley. Más bien, una suspensión de la ejecución es una demora legítima en la ejecución de las exigencias de la ley. Debido a que Jesús se ofreció a morir en su lugar, el Eterno suspendió la ejecución de Adán y Eva y su futura descendencia.
del significado de la intercesión corporativa. La Biblia dice que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8. Jesús estuvo prácticamente aniquilado desde el principio del mundo, pero vino a la tierra 4000 años después para morir. Jesús murió cuando el Padre decidió que el momento era perfecto. Gálatas 4:4, Romanos 5:6. No debería haber ninguna duda sobre el carácter amoroso del Todopoderoso. El Padre no es arbitrario, está comprometido con el imperio de la ley en su universo, y la muerte de Jesús demuestra que sus leyes no se pueden cambiar. Se ha permitido que el pecado exista durante un breve periodo de 6.000 años en una minúscula porción de tiempo en comparación con la eternidad, porque a Jesús se le permitió interceder corporativamente en nombre de la raza humana el día en que comenzó el pecado. El Padre concedió una suspensión de la ejecución para que pudiera demostrar las horribles propiedades y consecuencias del pecado. Todo en el universo tiene el conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, la gente malvada no puede entender las propiedades del pecado porque estos asuntos se entienden espiritualmente. Daniel 12, versículo 10, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El mayor problema del Eterno en este momento no es la presencia del pecado. El mayor problema del Eterno en este momento es prevenir el segundo surgimiento del pecado en el universo. Piensen en esto. Una vez que el pecado ha seguido su curso y se entiende claramente la diferencia entre el bien y el mal, ¿qué virtud podría haber en permitir que el pecado exista en el reino de Dios por un solo día? ¿Quitará el Eterno el poder de elección de sus hijos para evitar que el pecado vuelva a ocurrir? No. El Eterno es todopoderoso de amor. Entonces, ¿cómo evita el Padre que sus hijos vuelvan a pecar? Esta es una pregunta seria. Las leyes del Eterno no son justas solo porque Él la dice, son justas porque se han demostrado que lo son. Consideremos esto con atención. Después de que el pecado haya sido destruido y el problema del pecado haya sido resuelto por completo, el castigo por cualquier pecado futuro se llevará a cabo el mismo día en que ocurra. Si el pecado ocurre y el pecador es aniquilado inmediatamente, todos entenderán claramente la necesidad de la destrucción y la justicia de hacerlo. Será como si el Eterno dijera: ya hemos pasado por eso, ya lo hemos hecho y no voy a permitir que el pecado contamine mi casa y lastime a mis hijos nunca más. Como sus pecados no eran delitos graves de primer grado, Jesús ofreció morir en lugar de Adán y Eva, y no solo por ellos, sino por los pecados de su corporación, la generación de descendientes que vendrían, Romanos 5:12. El Padre aceptó la oferta de Jesús, Salmos 2, versículos 7 al 12. Se firmó un contrato de sangre entre el Padre y Jesús. En esencia, el contrato contiene estas disposiciones. En un tiempo determinado, Jesús moriría como miembro eterno de la divinidad. Él renunciaría a su vida eterna y dejaría de existir para que todos los pecadores sumisos pudieran tener su vida. De esta manera se cumpliría la esencia de la ley, una vida por otra vida. B. Debido al pecado de Adán, la tierra viva debería ser maldecida para que el medio ambiente del hombre correspondiera con el deterioro de su salud y la longevidad. C. Debido a que Adán y Eva fueron puestos bajo la maldición del pecado, cada niño, con excepción del Señor Jesús, ha salido del vientre materno con una naturaleza rebelde. El hombre caído no puede dar a luz hijos no caídos. Esto significa que antes de que alguien naciera en la corporación humana, la familia de Adán y Eva, él o ella fue maldecido con una naturaleza pecaminosa. D. Si Jesús tuvo éxito en redimir al hombre y existía la posibilidad de que fracasara, el Padre prometió resucitarlo de entre los muertos y como regalo le daría al mundo y todo lo que hay en él. Juan 17, 4, 8, Hebreos 1, 2. Varios pastores afirman que Jesús no murió en la cruz porque la divinidad no puede morir. Jesús no está de acuerdo. Apocalipsis 1, 18. Expiación. El mismo día en que Adán y Eva pecaron, Jesús vino a buscar a la pareja culpable y les ofreció el plan de salvación en lugar de la espada de la justicia. Tengan en cuenta que la espada de la justicia vendrá con seguridad porque la suspensión de la ejecución no es indefinida. La mala noticia para Adán y Eva fue que habían perdido su naturaleza justa, su hogar en el jardín, su comunión cara a cara con su creador y el acceso al árbol de la vida que les permitía vivir eternamente. La buena noticia era que su ejecución había sido suspendida y aún mejor, la restauración de todo lo que se había perdido era posible. Jesús explicó cuidadosamente la situación a dos criminales desnudos para hacer posible la vida en la tierra.
Jesús puso fin a las fuerzas perpetuas de la vida que Él estableció en la creación. Este es el significado de una maldición, para que los ciclos de la consecuencia del pecado pudieran acortarse. Por último, Jesús explicó que Él era su única esperanza. Si querían recuperar todo lo que ya perdió, tenían que poner su fe en Él y rendirse a su mandato. Me imagino a Jesús diciendo, si confiáis en mí y creéis en mi sacrificio futuro por vuestros pecados, entonces debéis demostrar vuestra fe matando un símbolo de expiación, un cordero en los tiempos señalados. Eso entonces le mostró a Adán desnudo cómo llevar a cabo un servicio de adoración. Adán transfirió su pecado y el pecado de Eva al colocar sus manos sobre la cabeza del cordero y confesar sus pecados. Luego Jesús mató al primer cordero y tomó la piel tibia del cordero para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. A través de esta maravillosa demostración, Jesús ayudó a las parejas a entender el plan de salvación. El castigo por el pecado que Adán y Eva debían sufrir fue inmediatamente transferido al cordero. La desnudez de los dos primeros pecadores fue cubierta con un manto que representaba la justicia de Cristo, que sería provista por su futura vida sin pecado. Me imagino que cuando Jesús cerró esta reunión llena de lágrimas, llamó a dos ángeles que los acompañaban para que escoltaran inmediatamente a Adán y a Eva fuera del jardín. La única cosa que sacaron del jardín fueron sus recuerdos y los mantos que Jesús les dio. Mientras la pareja culpable se alejaba de su hermosa casa, estoy seguro de que estaban encorvados por la angustia y las lágrimas del remordimiento. Esa primera noche fuera del jardín debe haber sido más triste de lo que podamos imaginar. Entiendo que eso, en nombre del Padre, mató al primer cordero. Ofrezco esta explicación porque el Padre exigió la vida de Jesús para nuestra expiación. Adán y Eva no negociaron con el Padre el plan de salvación. A Jesús se le llama el Cordero del Todopoderoso porque el Padre exigió la muerte de un sustituto perfecto en la cruz. La vida de Jesús no terminó por el peso del pecado ni por el trato castigador que recibieron los judíos y los romanos, aunque era esa su intención asesina. El Padre realmente le quitó la vida a Jesús después de que Jesús le entregó su vida al Padre. Considere estos textos. Los hombres no mataron a Jesús, Lucas 23:46, Juan 10:18. Este asunto tiene un paralelo maravilloso en la historia del sacrificio de Abraham, el padre, e Isaac, el hijo, en el monte Moriah, Génesis 22. Por supuesto, el sacrificio de un animal creado no puede expiar el pecado, ni la sangre animal puede lavar las culpas del pecado, Hebreos 10:4. Desde el principio del pecado, la matanza de un cordero fue una lección objetiva, obligatoria, que demostraba lo que Jesús haría por la raza humana en el momento adecuado. Jesús era el Cordero de Dios y el Padre decía a todos los que querían la salvación que matara a un cordero perfecto en tiempo señalado para demostrar fe en su promesa de darnos a Jesús. Juan 3:16. A muchos cristianos se les ha hecho creer que durante una dispensación de la ley, los sacrificios de animales expiaban el pecado. La Biblia no enseña esto. La matanza de un cordero sin defecto era un acto de sumisión a la exigencia del Todopoderoso, y este acto, si iba acompañado de un sincero pesar por el pecado y restitución a la víctima, demostraba fe en las promesas del Todopoderoso. Hebreos 11:4. ¿Cómo funciona la intercesión corporativa? El primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín. El contrato es eso con el padre. Caín no fue asesinado el día que cometió su primer pecado, ni tampoco fue asesinado cuando asesinó a su hermano Abel. Seamos claros en esto. La intercesión corporativa se puso en marcha antes de que Caín naciera, y es por eso que los pecadores han podido vivir una vida natural sin ser destruidos desde entonces. Lamentablemente, nuestra suspensión de la ejecución ha llevado a millones de cristianos a creer que no habrá ejecución. Es un gran engaño. El día de la ejecución llegará con seguridad, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Vamos de regreso a los dos altares. Anteriormente se habló de la presencia de dos altares en el templo terrenal, lo que explicaba la necesidad de dos niveles de expiación para la salvación del hombre. El altar del incienso era el altar colectivo. Los sacerdotes no colocaban ofrenda por los pecados personales de un individuo en este altar.
El altar de bronce, el holocausto, era para los pecados personales de los individuos. El valor de estos dos altares se ve en su construcción metálica. El oro es de mucho mayor valor que el bronce, por lo que el servicio en el altar del incienso es de suma importancia. Ambos altares fueron diseñados como lecciones objetivas o ayudas para la enseñanza, Gálatas 3:24. Los sacrificios colocados en el altar de bronce de los holocaustos apuntaban hacia la muerte de Jesús por las personas. La ofrenda diaria de incienso, ocasionalmente sangre en el altar del incienso de oro, apuntaba hacia el día en que Jesús se convirtió en intercesor por todo el mundo antes de que naciera el primer niño pecador. La Biblia aclara, si la sangre de los sacrificios matutinos y vespertinos se aplicaban a los cuernos del altar del incienso de oro a cada día, sin embargo, la Biblia sí revela que la sangre no se aplicaba al altar del incienso de oro en momentos especiales, Levítico 4, y que el altar del incienso se purificaba en el día de la expiación, Levítico 16. También sabemos que se utilizaba un incienso especial con un aroma delicioso en este altar cada día. Por eso se le llamó altar del incienso. Éxodo 30:37. 6. Retener la ira del Eterno. Lo único que está reteniendo la ira del Eterno contra el mundo entero es la intercesión colectiva que Jesús lleva a cabo en el altar del incienso de oro. Juan vio a un ángel que representaba el ministerio de Jesús de pie ante el altar del incienso de oro. Cuando Jesús se ha quitado de en medio, según Tesalonicenses 2:7, el incensario del altar de oro, del incienso en el cielo, se ha arrojado al suelo. Esto indica que no se ofrecerá más expiación en ese altar colectivo, fuera de comisión. La ira del Eterno se estará entonces sobre la humanidad y cientos de millones de personas perecerán repentinamente en el terremoto global y los sucesos de juicio que le seguirán. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera sobre el altar de oro, delante del trono junto con las oraciones de todos los santos. De la mano del ángel subió a la presencia del Eterno el humo del incienso junto con las oraciones de los santos. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, versículos 3 al 5. La parte falsa de entender en este versículo es la parte física. Cuando el incensario se arroja del templo del cielo, el mundo entero experimentará 4 fenómenos físicos. Habrá truenos ensordecedores, estruendos, se oirán voces fuertes, relámpagos por todo el cielo y un terremoto global. El terror causado por estos fenómenos, la destrucción causada por este terremoto global no se puede calcular. Este terremoto marcará el comienzo de la gran tribulación, por lo que el lanzamiento del incensario al templo del templo del cielo señala el fin de la intercesión colectiva. Por supuesto, Jesús no aniquilará a todos de repente. En cambio, usará su ira mezclada con misericordia para rescatar a la mayor cantidad de personas posibles durante los 1260 días que siguen. Luego, al final de la misericordia, la séptima trompeta, los servicios en el altar de bronce de los holocaustos en el cielo también terminarán y cada pecado había sido asignado ya sea a la cabeza del pecador o a la cabeza del chivo expiatorio. Resumen, en este estudio he examinado 6 temas que nos permiten entender por qué el incensario del altar del incienso de oro será arrojado al suelo. Primero, el principio de la taza llena o la copa de la ira del Señor. Segundo, el ministerio actual de Jesús en el templo del cielo. Tercero, la necesidad de un altar y 2 niveles de expiación en el templo. Cuarto, las personas físicas pueden convertirse en una corporación. Quinto, el Eterno consiguió una suspensión de la ejecución el día que Adán y Eva pecaron. Sexto, la ira del Todopoderoso ha sido contenida gracias a la intercesión corporativa de Jesús en el altar del incienso en nombre del mundo entero. Si usted entiende estos 6 conceptos, entonces entenderá por qué el incensario será arrojado al suelo y cuáles serán las consecuencias. Una pregunta más, ¿le gustaría saber cuándo será arrojado al suelo? Aquí está la respuesta. Así también vosotros está preparado porque a la hora que no esperá vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. Por favor, piensen en esto. El arrojamiento del incensario para la tierra corporativa es el equivalente al cierre de la puerta del arca en los días de Noé. Por eso Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba.
un casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no sabían lo que había de suceder, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 37 y 39. Según Daniel 11 y 12, la segunda venida de Jesús es un evento que durará 1335 días. El lanzamiento del incensario marca el comienzo de este evento. Así que haga lo mejor que pueda para estar atento, trabajando y esperando. Ser persistente en este mensaje maravilloso que abre completamente nuestra mente y nos ayuda a prepararnos para ese momento. Así, mi hermano, que les he explicado un poquito acerca del propósito del ensayo con fue arrajado a la tierra. La intercesión corporativa se termina y comienza la intercesión individual. Desde entonces comienza a lidiar con cada individuo que va llegando el Señor durante la gran tribulación. Así que espero que no les confunda, sino que les ayude a entender mejor, porque hay que entender este plan maravilloso, Señor, a través del santuario y sus servicios. Dejamos al Señor que el Señor lo guarde y lo bendiga a cada uno y siguen para adelante. Las cosas se van a poner interesantes más adelante. Dejamos el Señor.